Muy bien, ahora vamos a continuar en la página 13 de nuestras notas de estudio. El subtítulo es la relación entre los sellos y las trompetas. Vamos a revisar esto bien rápido. En la columna de la izquierda tenemos los sellos y en la derecha las trompetas. Ellos siguen el mismo patrón y también el mismo marco de tiempo. Notarás que en el lado izquierdo están los 4 caballos y en el lado derecho las primeras 4 trompetas. Luego tú tienes el quinto y sexto sello y en el lado derecho tienes la quinta y sexta trompeta. La quinta y sexta trompeta. Recuerden esto, son las primeras y segundas trompetas de los ayes. Hay 3 ayes. En otras palabras, la quinta trompeta es el primer ay, la sexta trompeta es el segundo ay y la séptima trompeta es el tercer ay. Bien, vamos a volver a esto un poquito más tarde. Y luego, interesantemente, en los sellos, después del quinto y sexto sello, tú tienes un interludio. Apocalipsis 7, el sellamiento de los 144,000, que interrumpe el flujo. Y luego, la quinta y sexta trompeta, tú también tienes un interludio. Este interludio está en Apocalipsis 10 y 11. Apocalipsis 10, que es el episodio del pequeño libro, que toma lugar en el año 1844, y Apocalipsis 11, que trata principalmente de la Revolución Francesa. Así que tienes un interludio después de ambos, la quinta y sexta trompeta y sello. Y entonces tienes el séptimo sello, el cual es un silencio en el cielo por un espacio de cerca de media hora. Nosotros ya hablamos de esto en los sellos, pero solo quiero mencionar que el silencio en el cielo es claramente definido por Ellen White en el libro El Gran Conflicto. Ella dice que Jesús está descendiendo del cielo y los justos exclaman, ¿quién podrá estar de pie? Y entonces Ellen White dice que existe un periodo de terrible silencio en el cielo. Y entonces la voz se escucha, la gracia es suficiente para ti. Así que el silencio en el cielo es la segunda venida de Cristo. Y la séptima trompeta es también ¿qué? Es también la segunda venida de Cristo y Jesús tomando el reino del mundo. Así que ustedes ven un paralelo entre los sellos y las trompetas. Ahora vamos al principio de la página 14, en la mitad histórica de Apocalipsis, la cual es Apocalipsis 1 al 11. El sexto ítem de cada serie trata del principio del juicio investigador en 1844. Así las iglesias, los sellos y las trompetas, cuando llegan al número 6, describen el inicio del juicio en 1844. Y aquí tú tienes algunos subpuntos de la sexta iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, Dios pone delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta. ¿Hacia dónde dirige esa puerta? Dirige hacia el lugar santísimo del santuario celestial. El segundo punto es el sexto sello. Ahí tienes señales en los cielos y en la tierra, un gran terremoto, y tienes señales en el sol, la luna y las estrellas. Estas señales son de hecho el anuncio del juicio que comienza en 1844. Podrías ir a las notas de estudio de los sellos para tener una visión completa acerca de este asunto. Y entonces el último punto es la sexta trompeta, el episodio del pequeño libro, que trata una vez más ¿de qué? De 1844. El pequeño libro es abierto, donde el tiempo no sería más. No hay más tiempo profético, porque 1844 es la última fecha que tú tienes de un tiempo profético en el calendario de Dios. Así que básicamente, cuando tú vas al número 6 en la serie de las trompetas, de los sellos y de las iglesias, tú siempre verás ahí el inicio del juicio celestial en 1844. Entonces aquí hay un vínculo muy importante entre Apocalipsis capítulo 9, versos 14 y 16, el cual es la sexta trompeta. En Apocalipsis 7, del 1 al 3, el cual es un paréntesis del sexto sello, tú dices, bien, ¿cuál es la relación o el vínculo entre Apocalipsis 9, 14 y 16, la sexta trompeta, y Apocalipsis 7, del 1 al 3, el cual es un paréntesis del sexto sello? En ambos hay un atar y desatar relacionado con los 4 ángeles. Vamos a estudiar esto, así que tengan esto en mente. Vamos a introducir estos asuntos y vamos a ir atrás en el estudio para tener un mejor entendimiento más tarde. En ambos, estos pasajes que tienes un atar y desatar están relacionados con los 4 ángeles. Y en ambos hay una numeración de las personas.
Eso nos permite ver que existe una relación entre Apocalipsis 7 del 1 al 3, el cual es un paréntesis del sexto sello, y Apocalipsis 9, 14 y 16, el cual está describiendo la sexta trompeta. Apocalipsis 7 del 1 al 3 describe la numeración del pueblo de Dios, mientras que Apocalipsis 9, 14 al 16 describe la numeración de la contraparte malvada. Apocalipsis 9, 16 y 7, 4. Aquí hay otro vínculo. Son los únicos lugares donde tenemos la expresión "y oí el número". Hay un vínculo entre el sellamiento en Apocalipsis 7 y el número que tenemos en la sexta trompeta de Apocalipsis 9. ¿Está claro? Sí. Bien. Si la puerta de la gracia se abre durante el periodo de la sexta trompeta y se cierra cuando la séptima trompeta está cerca de sonar, entonces la sexta trompeta es la contraparte histórica exacta de Apocalipsis 7 del 1 al 8, el cual describe el sellamiento. Así que ahora démosle un vistazo a la relación entre las trompetas y las plagas. Tienes aquí en tus apuntes una lista de las 7 trompetas y también de Apocalipsis 16, donde tienes las 7 plagas. Bien, tú notarás que entre las 7 trompetas y las 7 plagas hay una aflicción de los mismos elementos. La primera trompeta y la primera plaga afligen la tierra. La segunda trompeta y plaga afligen el mar. La tercera trompeta y plaga afligen los ríos y las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta y plaga afligen cuerpos celestiales. La quinta trompeta y plaga, los cuerpos celestiales son oscurecidos. La sexta trompeta y plaga, hay una mención del Éufrates. Esto es muy significativo. Y la séptima trompeta y plaga, tú tienes que en ambos se está poseyendo el reino. Así que, ¿hay una relación cierta entre las trompetas y las plagas? Absolutamente, porque ellos afligen idénticamente las mismas cosas. Ahora démosle un vistazo más cercano a esto. La evidencia parece indicar que las trompetas representan juicios preliminares y parciales que caen sobre los opresores del pueblo de Dios, comenzando con la destrucción de Jerusalén. ¿Acaso los judíos oprimieron a los cristianos? ¿Ellos condenaron a Cristo en la cruz? Absolutamente. Así que esto es importante. Las trompetas son juicios parciales y preliminares que caen sobre los opresores del pueblo de Dios. Y la primera trompeta debería ser el juicio de destrucción sobre Jerusalén. Y deberían terminar estableciendo el reino eterno de Dios después que el pueblo de Dios ha sido perseguido en el tiempo del fin. De hecho, que las trompetas caigan sobre un tercio, y estudiaremos esto de forma más detallada a medida que avanzamos, el hecho de que las trompetas caigan sobre un tercio de las cosas y no sobre una totalidad, indica que las trompetas y los juicios son ¿qué? Preliminares y parciales. La serie de las trompetas indican que el arrepentimiento durante el toque de las trompetas es posible. ¿Este arrepentimiento es posible cuando las plagas están cayendo? No. Las plagas caen después del cierre de la gracia. ¿Así que la puerta de la gracia está abierta durante las trompetas? Absolutamente. Veremos esto de forma más claramente. Continuamos aquí. Las plagas, por otro lado, describen el juicio total y final de Dios sobre la Babilonia del tiempo del fin, después del cierre de la gracia, porque se pueden ver la naturaleza irrevocable de las plagas. Por el uso de la expresión, se consumó la ira de Dios, que está en Apocalipsis 15, verso 1. Por la forma de la expresión, que suena bastante definitiva, que la ira de Dios está completa, es una mejor traducción. Cada plaga es la ira de Dios sobre un pecado particular que Babilonia ha cometido. Las plagas son retributivas en términos de carácter y no son remediales. El arrepentimiento ya no es posible una vez que las plagas comienzan a caer. Un estudio cuidadoso de las trompetas y las plagas revela que los juicios de las trompetas anuncian los juicios de las plagas. En otras palabras, las trompetas son los tipos y las plagas son los antitipos. Un juicio más amplio. En otras palabras, las trompetas describen juicios locales, mientras que las plagas describen juicios globales. En otras palabras, las trompetas son el tipo y las plagas son el antitipo.
Esta es la razón para la siguiente declaración de Ellen White. Esta es la declaración que toman algunos individuos para decir que las trompetas son futuras. Sin embargo, en este punto, Ellen White nunca dice 7 trompetas. Ella dice trompeta tras trompeta serán sonadas. Nota esta declaración. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Ahora, cuando vamos al significado de tocar la trompeta, entenderemos a qué se está refiriendo Ellen White. El tocar las trompetas es el anuncio del juicio. Démosle un vistazo al significado de las trompetas. Las trompetas son usadas en muchos contextos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ellas son usadas en el contexto de adoración, de la alabanza, en el contexto del santuario y en el contexto del juicio. Les sugiero que le den un vistazo a la concordancia buscando la palabra trompeta. Será una experiencia que les abrirá la vista. En el caso de Apocalipsis 7, las trompetas, está claro que, y así lo veremos, que las trompetas tienen una gran relación con la idea de ¿qué? De juicio. Las trompetas son juicios de Dios. El propósito de la fiesta de las trompetas fue anunciar que ya vendría el juicio intercesor. Las trompetas que los sacerdotes tocaban. Y este es un contexto muy importante. Cuando ellos rodearon Jericó, ¿cuál fue el propósito de tocar las trompetas? Para anunciar la destrucción. ¿La destrucción de qué? De Jericó, que Dios llevaría juicio para castigar a Jericó. Nuestro estudio revelará que el tocar cada una de las 7 trompetas traerá juicio sobre aquellos que han oprimido al pueblo de Dios. Aquí hay un texto clave para interpretar lo que representa tocar las trompetas. Números 10, versos 8 y 9. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos ¿de quién? De vuestros enemigos. Así que, ¿qué pasará cuando las trompetas suenen? ¿Qué le sucederá a los que oprimen al pueblo de Dios? Dice que seremos recordados delante del Señor tu Dios. ¿Y seremos qué? Salvos de nuestros enemigos. ¿Será ese el contexto apropiado para las trompetas? Sí, porque las trompetas están describiendo los juicios de Dios que están cayendo sobre aquellos que han oprimido al pueblo de Dios. Estos versos indican que los sacerdotes tocaban las trompetas. Dios podría recordar su pacto y salvar a Israel de sus enemigos. Las trompetas son la respuesta a las plegarias del pueblo de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios dice en los sellos. ¿Se acuerdan en el 6º sello que los mártires están clamando bajo el altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se acuerdan de eso? Así que las trompetas son respuestas de Dios a las plegarias de su pueblo, porque ellos están siendo oprimidos. Cuando los malvados oprimen al pueblo de Dios, las plegarias ascienden a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él se acuerda de su pacto y envía juicios sobre los opresores. En un momento vamos a revisar Éxodo, como dice aquí. Las trompetas son la respuesta de Dios a los poderes que han oprimido y perseguido a su pueblo. Dios escucha sus plegarias y las responde. Ahora tenemos un punto muy importante en el siguiente párrafo. Podemos entender mejor las plegarias del pueblo de Dios en el contexto de este salmo de plegaria. Ustedes acordarán que David muchas veces dijo: destruye a mis enemigos. Tú sabes que él estaba pidiendo por la intervención de Dios para poder lidiar con sus enemigos. Estos son sonidos de plegaria. Y estos son sonidos del pueblo de Dios clamando para que Dios sea fiel a su pacto y los libere de sus enemigos. De forma paralela, las 7 plagas tienen la misma razón moral. ¿Por qué Dios derrama las últimas 7 plagas? Cada una de ellas tiene una razón moral.
Tú sabes, ¿por qué Dios quema la vegetación con el sol? Bien, porque la gente estaba adorando en el día del sol. ¿Por qué las aguas se convierten en sangre, en las aguas para beber? Apocalipsis explica que es porque ellos derramaron su sangre. Así que Dios le está dando sangre para beber. De verdad. ¿Tú sabes por qué las aguas del Éufrates se secan? El Éufrates representa multitudes, naciones y lenguas. Las personas sobre las cuales Babilonia se sienta, donde la ramera se sienta. ¿Para qué ella utiliza a las personas? Para perseguir al pueblo de Dios. Pero las aguas se van a secar. ¿Qué significa eso? Que Dios va a juzgar a Babilonia y le va a quitar el apoyo que las personas le daban a Babilonia. ¿Están conmigo o no? Así que en otras palabras, cada plaga es la respuesta de Dios a la opresión del pueblo de Dios. Así que, de forma paralela, las 7 últimas plagas tienen la misma razón moral. Dios castigará a los malvados que oprimen a su pueblo. Cada una de las plagas será un castigo de Dios sobre Babilonia por un pecado particular que Babilonia ha cometido en contra de su pueblo. Ahora, frecuentemente la voz de Dios se figura como el sonido de ¿qué? Como el sonido de una trompeta. En otras palabras, Dios está hablando a través de las trompetas. ¿No es así? Ahora vamos al ejemplo de Hebreos capítulo 12, verso 19. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. La trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde se dice que el Señor descenderá con voz de arcángel y con sonido de ¿qué? Con trompeta de Dios. Luego tienes Apocalipsis 1, verso 10, donde dice de que cuando Jesús habla en Apocalipsis 1, el sonido es como ¿qué? Como el sonido de una trompeta. Así que, ¿qué son las trompetas? Las trompetas son una respuesta audible de Dios sobre los malvados que están oprimiendo a su pueblo. Ahora Apocalipsis 8, al principio de la página 17, Apocalipsis 8, versos 2 al 5, parece referirse a 2 altares distintos. El primer altar es el altar del sacrificio, donde, ustedes recordarán, los mártires están clamando hasta que el Señor vengue su sangre sobre aquellos que han derramado su sangre. Así que, de hecho, ellos están clamando en la tierra en el altar del sacrificio. Pero notemos el siguiente punto, que la plegaria del pueblo de Dios en el altar de sacrificio asciende al cielo, donde Jesús ministra. ¿Dónde? Él ministra en el altar del incienso, ¿cierto? Él ministra en el altar del incienso, ¿cierto? Donde Él combina las oraciones de su pueblo con los méritos de su sangre, que es el incienso. Está en ese contexto donde debemos entender los salmos de plegaria de David, los cuales son los salmos donde David clama por justicia y Dios anuncia su voz y provee de justicia para lo que David estaba clamando. Como ilustración que nos ayudará a entender la relación entre la opresión del pueblo de Dios por los malvados y la respuesta de Dios. ¿Qué pasa si Dios no responde? Dios se vería muy mal, ¿cierto? ¿Cuáles son estas 4 ilustraciones? Jesús es la cabeza. ¿Y qué es la iglesia? Su cuerpo. Así que permítanme preguntarles, ¿cualquiera que toque el cuerpo toca la cabeza? Si alguien te clava con una aguja en tu cabeza, ¿la sentirías? Claro, ¿cierto? Así que cualquiera que toca a la esposa, ¿está tocando a quién? Está tocando al esposo, ciertamente. Así que, ¿qué hace el marido si alguien maltrata a la esposa y ella está clamando? Arréglatelas por ti misma, ¿no es asunto mío? No. El marido diría, espera un momento. No te metas con mi esposa. ¿Ves? Si te metes con la cabeza diría, hey, no te metas con mi cuerpo. Tú te metes con la esposa, la cual es la iglesia. Jesús dice, hey, no te metas con mi esposa. Cualquiera que toca una oveja, ¿toca qué? Tú tienes a David como un buen ejemplo de lo que pasaría. Cuando el oso y el león venían contra una oveja del rebaño de David, ¿qué decía David? ¿Me largo de aquí? Ni en broma. Él enfrentaría al león y al oso y los destruiría. Porque cualquiera que toque la oveja, lo toca a él. ¿Están entendiendo este asunto? Es mejor entender estos asuntos a través de ilustraciones. En la antigüedad, pequeños reyes hacían pactos con grandes reyes, vasallos y soberanos.
Y el trato era de que el rey más pequeño prometía lealtad al rey más grande. Y el gran rey prometía protección al rey más pequeño. En otras palabras, el soberano protegía realmente al vasallo. ¿Y quién es el rey de reyes? Jesús. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos los vasallos de Jesús. Así que, ¿qué pasa cuando los malvados vienen contra el pueblo de Dios? Él dice, hey, ellos hicieron un pacto conmigo. Así que Él interviene y los libera. El patrón de Éxodo en la Escritura nos ilustra la relación entre Dios y su pueblo. Los egipcios oprimieron a Israel. Así que, ¿qué hicieron ellos? Cuando los egipcios oprimieron a su pueblo, ellos clamaron a Dios. ¿Por qué? Por el cumplimiento de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios respondió recordando su pacto. ¿Y qué fue lo que hizo? Él derramó las plagas sobre Egipto. ¿Están viendo la conexión con las trompetas aquí? Leamos Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Así que, ¿qué hizo Dios? Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué hizo Él? ¿Recordó qué? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así que, ¿qué hace Dios con los que oprimen a su pueblo? Él derrama las plagas sobre ellos. ¿Están entendiendo la conexión de las trompetas y lo que pasó en Egipto? Ahora, hay un patrón similar en las 7 trompetas que están abajo en la página 17. El pueblo de Dios clama a Dios por justicia y venganza desde el altar de sacrificio en la tierra. Esto está en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dios escucha su oración en el altar del incienso en el cielo y derrama juicios preliminares contra aquellos que oprimen a su pueblo. ¿Sabes? Esto es mucho más significativo que pensar de que las primeras 4 trompetas tienen que ver con las invasiones bárbaras, que es un asunto puramente político, de eventos políticos. Así que el libro de Apocalipsis es acerca de la relación entre Dios y su pueblo, y Dios interviniendo para liberarlos, en vez de meramente asuntos políticos. Mientras Dios derrama estas trompetas de juicio, hay misericordia. Sin embargo, cuando la gracia cierre, Dios enviará castigos mayores, que son las 7 plagas, y no habrá oportunidad de arrepentimiento. ¿Estamos bien hasta acá? Démosle un vistazo al gráfico que está al principio de la página 18. Esto les dará una visión general de todas las trompetas. Démosle un vistazo. Esto ayudará a poner un contexto histórico en tu mente antes de que estudiemos, de hecho, cada una de estas trompetas. En el lado izquierdo del gráfico, tú tienes Apocalipsis 8, 3 y 4. Tienes el altar en el cielo. El incienso está siendo ofrecido. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios en la tierra? La línea en la parte de arriba es el cielo y la línea de abajo es la tierra. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios en la tierra? Están orando en la tierra. ¿Y qué está pasando con sus oraciones? Sus oraciones están ascendiendo al cielo y Jesús está combinando las oraciones. ¿Con qué? Él combina las oraciones de su pueblo con sus méritos. Vamos a hablar en unos pocos momentos más acerca de lo que representa el incienso. ¿Y Jesús responde a las oraciones de su pueblo? Sí, lo hace. La primera trompeta es la caída de Jerusalén. Y luego vamos a ir a través de todas las trompetas para probar esto. La segunda trompeta es la caída de Roma. Y sí, las invasiones bárbaras. Hay una de ellas. Esa tiene que ver con las invasiones bárbaras. Dios castiga a Roma porque Roma hizo ¿qué? Martirizó a su pueblo. La tercera trompeta es la deshonra de su iglesia, lo cual es el paralelo del tiempo de Constantino, cuando la apostasía entró entre el 313 y 538 a.C. La cuarta trompeta es el periodo de dominio papal, los 1260 años de supremacía papal.
La quinta trompeta es la Revolución Francesa. Tú verás esto muy claramente. La Revolución Francesa es un momento decisivo en la profecía bíblica. La sexta trompeta es la reunión de los justos y de los malvados. Dios reúne a los justos, Satanás reúne a los malvados. Desde 1844 al cierre de la gracia. Y entonces tú notarás esto en Apocalipsis 9, del 13 al 20, el cual es la sexta trompeta. Describe a Satanás reuniendo a los malvados. En Apocalipsis 10:1 al 11:1, describe cómo Dios reúne a los justos. Y luego la séptima trompeta. Poco antes de la séptima trompeta. Ahí de hecho tú tienes el cierre de la gracia. Y entonces Jesús viene para tomar los reinos del mundo. Y esto es representado por, tú notarás, al extremo derecho y arriba del gráfico, Apocalipsis 8, verso 5, ¿qué pasa con el incensario? Cuando llegas a la séptima trompeta, ¿qué pasa con el incensario? Es arrojado, que significa que ya no hay más que no hay más intercesión. ¿Está esto claro en tu mente? ¿Te hace sentido? Tú sabes que hay un paralelo de todo en el estudio de la profecía bíblica, en Apocalipsis y Daniel. Ahora vamos a la línea de tiempo de las trompetas. Vamos a la página 18 en nuestras notas de estudio. Las primeras 6 trompetas describen eventos durante el tiempo de gracia. Cuando la gracia cierra, entonces la séptima trompeta está por sonar. Así que mantén esto en mente. Las primeras 6 trompetas, la gracia está abierta, ¿cierto? La séptima trompeta está por sonar y el tiempo de gracia cierra. La gracia se cierra poco antes de que la séptima trompeta suene. En otras palabras, hay un periodo de tiempo entre cuando la trompeta está por sonar y cuando la trompeta realmente suena. Cuando la séptima trompeta suena, Jesús tomará los reinos del mundo. Eso significa que el sonido de las 6 trompetas previas pasan ¿cuándo? Durante el tiempo de gracia. Quiero decir, es una conclusión bastante lógica. Al principio en Apocalipsis, Dios se describe a sí mismo. Este es un punto muy importante. Se describe como aquel que fue y que es y que ha de venir. Tú puedes encontrar en Apocalipsis 1, verso 8, que está al principio del libro. Pero cuando llegas a Apocalipsis 11:17, tienes la séptima trompeta. Y dice, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así que en otras palabras, Apocalipsis 1, verso 8 está apuntando al futuro, que fue, que es y que ha de venir. Cuando llegas a la séptima trompeta, dice, el es, fue, pero que ha tomado los reinos. Claramente hay un intervalo de tiempo entre el ministerio de Dios, cuando el ministerio de Dios se termina, y la séptima trompeta está por sonar. Y el momento en que Jesús toma los reinos del mundo al sonido de la séptima trompeta. El fin del ministerio de Jesús tiene que ver con el final de la proclamación del Evangelio. En otras palabras, cuando Apocalipsis 10, verso 7 dice, el ministerio de Dios ha terminado, está hablando acerca del cierre de la gracia, cuando no habrá más predicación, porque nadie más podrá pasarse al lado de Dios. Ahora la sexta trompeta, esto está abajo en la página 18, la sexta trompeta menciona el altar de oro. Eso indica que si estamos en la sexta trompeta, aún hay intercesión, ¿cierto? Absolutamente. Está el altar de incienso. Más adelante está el interludio entre la sexta y la séptima trompeta, que indican que aún está la proclamación del Evangelio. Así que la gracia todavía está abierta. Hay un punto clave en todo esto. ¿Está la gracia todavía abierta en el periodo de la sexta trompeta? Sí. ¿Cuándo la gracia termina? Cuando la séptima trompeta está por sonar. Así que la gracia se cerrará y entonces el periodo entre la séptima trompeta que está por sonar y cuando la trompeta realmente suena, que es el periodo entre el cierre de la gracia y cuando Jesús viene por segunda vez. ¿Están conmigo o no? Ahora, ¿cómo sabemos que la sexta trompeta está describiendo eventos durante el periodo de gracia? Es muy sencillo. ¿Recuerdan que después del gran chasco Dios dijo, ¿debes profetizar otra vez? Esto está pasando durante el periodo de la sexta trompeta. Pero ¿qué tendría de útil profetizar de nuevo si la gracia está cerrada? Además,
Apocalipsis 11:13 nos dice que las personas pueden aún arrepentirse y darle gloria a Dios bajo la sexta trompeta. El remanente teme a Dios y le da gloria. Esto se vincula con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que mi pregunta es, ¿la gracia está aún abierta durante las primeras 6 trompetas? Sí. ¿Cuándo la gracia se cierra? Cuando la séptima trompeta está por tocar, no cuando suena, está por sonar. Y luego Jesús toma los reinos cuando la séptima trompeta suena. Entonces, ¿hay un periodo cuando está por sonar y cuando realmente suena? Sí, ese es el periodo de las últimas 7 plagas. ¿Ok? Ese es el periodo de la gran tribulación. ¿Va a haber un periodo entre cuando la gracia se cierra y cuando Jesús realmente viene? Sí. Lo llamamos el tiempo de angustia, ¿cierto? Bien, tú solo tienes que leer el capítulo del gran conflicto sobre el tiempo de angustia. Está al final del libro. Ahora vamos a saltar a la siguiente sección de nuestro estudio, página 19, porque nosotros ya tratamos este asunto. Vamos a la página 20, que trata sobre la inauguración y consumación. 2 puntos de vista del incensario. Vimos este asunto brevemente en nuestra primera sesión, pero ahora vamos a avanzar un poco más. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Apocalipsis verso 1 es la conclusión de los sellos, la media hora de silencio en el cielo. Porque realmente hay partes del libro de Apocalipsis donde el capítulo está dividido en el lugar incorrecto. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, verso 1 pertenece a capítulo 20. No voy a profundizar en esto. Si tienes el material de los sellos, podrás revisarlo ahí. También Apocalipsis capítulo 11, verso 1 pertenece al capítulo 10. Apocalipsis 7, del 1 al 8, pertenece al capítulo 6, el capítulo 7. Y en este caso, Apocalipsis capítulo 8, verso 1 pertenece al capítulo 7. Porque trata acerca del séptimo sello. Así que, ¿por qué comienza el capítulo 8 de Apocalipsis con el séptimo sello cuando el sexto sello está en Apocalipsis 7? ¿Están conmigo o no? Así que vamos a la inauguración y consumación, los 2 puntos de vista del incensario. Apocalipsis 8, verso 2, es el verso introductorio. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Este es el anuncio. Ahora Juan va a hablar de las 7 trompetas. Luego tienes Apocalipsis 8, versos 3 y 4. Esta es la primera visión del altar. El altar de incienso está intercediendo, el incensario está intercediendo. Leamos los versos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Está el tiempo de gracia abierto en estos versículos 3 y 4? ¿Cómo sabemos eso? Bien, porque el pueblo de Dios está orando. Y Jesús está combinando sus oraciones con el incienso. Así que la gracia está abierta durante los versos 3 y 4. Pero luego tienes la segunda vez que se utiliza el altar del incienso y dice en el verso 5, entonces el ángel tomó el incensario y lo llenó ¿con qué? Con fuego del altar. ¿Y qué hizo con él? Y lo lanzó a la tierra. ¿Y cuál es el resultado de lanzar el incensario con fuego a la tierra? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Así que, ¿está esto claro en tu mente? Así que hay un segundo punto de vista del incensario. El primer punto de vista, el ángel, que es Jesús, ya que la administración de este ángel está conectado con la administración de Jesús. Está presentando las oraciones de los santos. Jesús está combinando las oraciones con el incienso de sus méritos y Dios escucha estas plegarias de su pueblo. Pero entonces, repentinamente, el incensario, que era para interceder, ahora es arrojado. La intercesión termina.
¿Qué información necesitamos de la Biblia para entender el significado de arrojar el incensario? Bien, vamos al Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel contiene el respaldo del Antiguo Testamento a la visión introductoria de las trompetas. El hombre vestido de lino toma brasas de entre los querubines y los arrojan sobre la ciudad. A propósito, déjenme darle un pequeño comentario permítame darle un pequeño comentario sobre el marco Permítame darle un poco de contexto antes de leer Ezequiel capítulo 10. En Ezequiel capítulo 1, Dios viene en una nube a Jerusalén a juzgar Jerusalén por la apostasía y por los pecados que han sido cometidos en la ciudad. Tú puedes encontrar una lista de esos pecados en Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8 son llamados abominaciones. La mayor abominación es de que ellos están adorando al sol, que es Ezequiel capítulo 8, verso 16. Entonces, en el capítulo 9, Dios dice, voy a destruir Jerusalén. Pero antes de destruir Jerusalén, ellos necesitan ser sellados primero. Así en el capítulo 9, aquellos que son fieles en la ciudad son sellados en sus frentes con una señal de protección. Así que cuando la ciudad es destruida, los sellados no son destruidos. ¿Están conmigo? Y luego en el capítulo 10, tú tienes los dos versos que vamos a leer ahora. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines. ¿Y qué hiciera qué? Esparcirlos sobre la ciudad. Y si tú vas al capítulo 11, tú encontrarás que la Chequiná que estaba en el templo, ahora deja el templo y se sienta por unos momentos en el Monte de los Olivos. Y entonces parte al cielo. La ciudad es abandonada. La ciudad va a ser destruida. Así que, ¿qué representa que los carbones de fuego hayan sido arrojados sobre la ciudad? Dios viene a juzgar contra los que han apostatado en Jerusalén. ¿Me están siguiendo o no? Ese es el contexto. Ahora vamos a Apocalipsis 14, del 17 al 19, donde habla acerca de los malvados y el juicio que caerá sobre los malvados sobre Babilonia. Primero que todo, tú sabes que el juicio es representado a través de la cosecha en Apocalipsis 14. Se proclama el mensaje de los tres ángeles. Y entonces, después que el mensaje del tercer ángel es proclamado, entonces tienes a Jesús sentado en una nube con una hoz en su mano. Y primero va a cosechar ¿qué? ¿Las uvas o la cosecha de la tierra? Primero va a recoger la cosecha de la tierra. ¿Qué representa la cosecha de la tierra? Representa a su pueblo fiel. ¿Qué hace después de la cosecha? La cosecha de la tierra. Ahora va a cosechar ¿qué? Las uvas de la tierra. ¿Qué representan las uvas de la tierra? Representan a los malvados. Ahora nota la terminología que va a usar en Apocalipsis 14, 17 al 19. Estas son las personas que no aceptaron el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Y salió de dónde? ¿De dónde? Del altar. Otro ángel que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego. ¿Tiene alguna relación con lo que encontramos en las trompetas? Absolutamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice que se le dio poder sobre el fuego y se le llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así que, ¿qué es lo que el ángel está haciendo con el fuego? Y lo va a arrojar sobre aquellos que están en el lagar, que representa ¿a quién? A los malvados.
Y si continuamos leyendo sobre Apocalipsis capítulo 14, encontrarás que los malvados son reunidos alrededor de la ciudad, la santa ciudad, lo que antes del milenio representaba la iglesia. ¿Y a qué vinieron ellos? A vacacionar, ¿cierto? No. Ellos han venido porque quieren destruir a la iglesia, la ciudad espiritual en la tierra, lo cual refleja la ciudad celestial literal. Y luego dice que vienen los caballos y que pisotearán el lagar. Pisotearán a los malvados. ¿Cómo explicas eso? Los caballos, tú sabes, van a tener sangre hasta sus frenos. Tú sabes que esa es una descripción simbólica. Tienes que ir a Apocalipsis 19 para entenderlo. Apocalipsis 19 dice que hay un gran jinete sentado en un caballo blanco y que los ejércitos del cielo están sentados en caballos blancos detrás de él. Y él viene para pisotear el lagar. Y su ropa está manchada con sangre. Y dice que él viene para pisotear a los malvados que han pisoteado su pueblo. ¿Están conmigo? Ahora tenemos que ver todo Apocalipsis para entender de qué está hablando. Así que vamos a la mitad de la página 21. Esta escena introductoria en Apocalipsis 8 provee dos puntos de referencia. ¿Qué está haciendo Jesús cuando las trompetas empiezan a sonar? ¿Y qué sucederá cuando la séptima trompeta termine de sonar? Dice que la ministración del incensario y el arrojarlo no suceden de forma secuencial. ¿Está claro? Recuerden las escenas introductorias. Ellas nos dan el punto de inicio y de final. Hay un largo intervalo entre medio. Algunos ven el arrojar el incensario como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Las lenguas de fuego en el día del Pentecostés. Este punto de vista, sin embargo, no es sostenible, porque en el día del Pentecostés Jesús comenzó a ofrecer las oraciones de los santos combinadas con sus méritos de su vida perfecta y no arrojó el incensario. Cuando el ángel arroja el incensario, y este es un punto muy importante, hay truenos, relámpagos, voces y un terremoto. Ahora, esto está apuntando a algo que sucede durante la séptima plaga, porque arrojar el incensario tiene que ver con el cierre de la gracia. Y estos eventos son descritos aquí. Truenos, relámpagos, voces y un terremoto debe suceder en ese momento. Ahora vamos a Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, la séptima plaga. Apocalipsis 16, versos 17 al 21. Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Y qué pasa cuando él dice, hecho está? Las 7 plagas, que son la conclusión de la ira de Dios, después del cierre de la gracia, ¿dónde están? Las mismas cosas que son mencionadas en la visión introductoria de las 7 trompetas. Nota que dice en el verso 18, entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, ¿y qué más? Y relámpagos. ¿Hubo un qué? Un terremoto. ¿Ese es el mismo punto al que está apuntando la visión introductoria? Absolutamente. Continuemos en la siguiente página. Ellen White describe el incensario cuando las trompetas... De hecho, este párrafo que van a encontrar aquí está describiendo la intercesión en el lugar santísimo comenzando en 1844. Y voy a explicar esto mejor a medida que avanzamos. Leamos esto de Enseñanzas y Experiencia Cristiana, página 91. Aquí Ellen White, esto está sucediendo en 1844. Ella fue en visión al lugar santísimo del santuario celestial. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban cubiertos de oro purísimo. En cada punta del arca había un querubín hermoso con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente, pero su vista estaba dirigida hacia abajo. Entre los 2 ángeles había un ¿qué? Un incensario de oro. Y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria muy esplendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. Y Jesús ofrecía a su Padre
aquellas oraciones con el humo del incienso. Así que la primera parte de la visión introductoria aún está ocurriendo en 1844 cuando Ellen White entra al lugar santísimo. Sí, el incienso en el incensario humeaba, donde él ofrecería las oraciones con el humo del incienso a su Padre. Así que Ellen White estaba describiendo lo que Jesús comenzó a hacer en 1844. ¿Jesús está aún intercediendo? ¿Él está aún combinando las oraciones de sus santos con el incienso? Sí. ¿Dónde estuvo Jesús antes de 1844? ¿Combinando las oraciones de sus santos con el incienso? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo haciendo la misma cosa? ¿Dónde? En el lugar santo. Notemos la siguiente declaración en La fe por la cual vivo, página 202. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar ¿qué? El primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Ahora leamos esta hermosa declaración de este libro, En Lugares Celestiales, página 79. Cristo mismo se proclama nuestro ¿qué? Intercesor. Él quisiera hacernos saber que se comprometió bondadosamente a ser nuestro sustituto. Él pone sus méritos ¿dónde? En el incensario de oro, para ofrecerlos con las oraciones de sus santos, de manera que éstas se mezclen con los fragantes méritos de Cristo y asciendan al Padre en la nube de incienso. Así que Jesús estaba ofreciendo el incienso con las oraciones antes de 1844. ¿Estaba Él ofreciendo el incienso con las oraciones antes de 1844? ¿Lo estuvo haciendo en el mismo lugar? No, Él estaba en una habitación distinta. Jesús no cesó su función del lugar santo cuando Él entró al lugar santísimo. Él solo tomó una función distinta, que es la función del juicio. Porque si Él termina su obra en el lugar santo, estaríamos todos perdidos después de 1844. Así que Él continúa intercediendo. ¿Pero lo hace dónde? En el lugar santísimo. Por eso es que Ellen White ve el incensario en el lugar santísimo, aun cuando el incensario tiene que ver con el altar que está en el lugar santo. ¿Están conmigo o no? Ahora vamos a la siguiente sección. El sumo sacerdote ofrece solo fuego en el altar de oro del incensario. El sumo sacerdote solo quema incienso en el altar de oro. El altar de oro del incensario estaba cerca de ¿qué? Del arca del pacto, que representa el trono de Dios. Y aquí viene un punto muy importante. De hecho, la orientación del altar del incensario estaba ¿hacia dónde? Hacia el asiento de la misericordia, en el lugar santísimo, aun cuando los sacerdotes ofrecían incienso en el lugar santo. Notablemente, el libro de Hebreos ubica el incensario y el incienso ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Bien, porque Jesús ministra el incensario en ambos departamentos. El fuego es el símbolo del Espíritu Santo, y el incienso representa las oraciones de los santos combinados con los méritos de Jesús. Y aquí vienen unos puntos que son muy importantes. ¿Qué es lo que estaba bordado en los velos que dividían el lugar santo del lugar santísimo? Ángeles ascendían y descendían en el velo. ¿Qué representa esto? Representa el hecho de que los ángeles toman las oraciones del pueblo de Dios a Jesús, y ellos traen las respuestas de Jesús a nosotros. Este es un perfecto ejemplo de lo que encontramos en Daniel 9. Esta fue la lección que estudiamos el sábado pasado. ¿Tú sabes que Daniel es qué? Está orando porque él quiere entender los 2300 días. ¿Cómo es que Dios va a extender los 70 años a 2300? Así que, ¿qué hace Gabriel? Así que Dios le dice a Gabriel que descienda y que responda la oración de Daniel. Continuamos acá. Los ángeles bordados, lo cual representa que nuestras oraciones son llevadas a la presencia de Dios y que los ángeles traen de vuelta las respuestas a nosotros.
Ahora también se acordarán de lo que se llama la escalera de Jacob. En realidad era la escalera de Dios que le mostró a Jacob. Y el arca de Noé era el arca de Dios, no el arca de Noé. Y el templo de Salomón era el templo de Dios. Tú sabes, la gloria no va hacia Salomón ni hacia Noé, ni hacia Jacob. ¿Qué pasó en el sueño de Jacob? Él vio una escalera con su base en la tierra y que tocaba el cielo. ¿Y qué había en esta escalera? Habían ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera. Entonces, ¿qué representa a los ángeles en el velo? Que toman nuestras oraciones y traen de vuelta las respuestas de Dios. Hermoso simbolismo. A propósito, ¿tienen los ángeles algún rol al tomar nuestras oraciones a Jesús y traer de vuelta las respuestas? Nota la siguiente declaración en la página 23. Página 23. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso por las oraciones de los santos. Así que los ángeles tienen un rol muy importante. Avancemos un poco más. Lucas 1, versos 8 al 10. Aquí encontramos a Zacarías. El padre de Juan el Bautista le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Leamos en el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que aquí tienes a la gente orando. Y Zacarías está ofreciendo el incienso, tal cual lo encontramos en el capítulo 8. ¿Qué representa el incienso? El incienso no representa las oraciones. El incienso es relacionado con las oraciones, pero el incienso no son las oraciones. Nota cómo esto está relacionado con la oración en el Salmo 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Se da la impresión de que la oración es el incienso, pero cuando se lee Apocalipsis capítulo 8, encontramos que las oraciones de los santos son combinadas con el incienso. ¿Correcto? Nota esta hermosa declaración del espíritu de profecía. La oración, la alabanza y la confesión del pueblo de Dios ascienden como sacrificios al santuario celestial, pero no ascienden con una pureza inmaculada. Al pasar por los canales corruptos de la humanidad, están tan contaminados que, a menos que sean purificados por la justicia del gran sumo sacerdote, no son aceptables para Dios. ¡Wow! Cristo recoge en el incensario las oraciones, las alabanzas y los sacrificios de su pueblo, y con ellos pone los méritos de su justicia inmaculada. Entonces, perfumadas con el incienso de la propiciación de Cristo, nuestras oraciones, total y completamente aceptables, se elevan ante Dios, y las respuestas llenas de gracia son devueltas. ¡Wow! Y tú sabes, la vida perfecta de Cristo y por su muerte en la cruz, hay un fondo inagotable en el cielo para la salvación. Nota esta bella declaración que encontramos en Hijos e Hijas de Dios, página 22. Me encanta esta declaración. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad, y no rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia. ¿Qué significa inagotable? Que no tiene límite. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta. ¿Quién es perfectamente obediente? Jesús, acumulado de su obediencia. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Hermoso. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor, y el Padre siempre oye al Hijo.
¿Cuán frecuente Jesús intercede por nosotros? Patriarcas y Profetas, página 348. El fuego que estaba siempre sobre el altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Y por supuesto, tú puedes encontrar en Hebreos que dice de que Jesús siempre vive para interceder por nosotros. Es por eso que el altar del incienso fue llamado el continuo altar del incienso. El pan de la proposición fue llamado el continuo altar de los panes. Y las lámparas fueron llamados las lámparas continuas, porque las lámparas ardían continuamente. Siempre había suministro de pan y siempre hubo un trabajo de intercesión del sacerdote. ¿Qué pasa con arrojar el incensario? ¿Tendría algo que decir Ellen White con respecto al momento en que el incensario se arroja? Sí. Nota esta última declaración, Primeros Escritos 279 y 280. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura. Esta es una referencia a Ezequiel 9 a propósito. Vuelve de la tierra y le reporta a Cristo que su trabajo está listo y que los santos han sido numerados y ¿qué? Y sellados. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, así que ¿qué estaba haciendo Jesús antes de esto? Ministrando. ¿Cuándo comenzó su ministerio? Cuando Él fue al cielo. Él comenzó su trabajo en el lugar santo. ¿Y qué está haciendo ahora? Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, ¿hacer qué? Dejó caer el incensario. ¿Qué significa que dejó caer el incensario? Significa que la intercesión terminó. Ella continúa. Y alzando las manos, exclamó en alta voz, consumado es. Toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y tú notarás de esta cita, Ellen White está aludiendo a Ezequiel 9, 2 y 3. Apocalipsis 16 y 17, donde leemos acerca de las señales del terremoto, los truenos y relámpagos. Y ella está citando también Apocalipsis 22, verso 11. En otras palabras, todos estos versos están describiendo lo que ocurre ¿cuándo? Cuando la gracia cierra. ¿Está esto claro? ¿Entienden lo importante que es aprender la parte introductoria de esta visión de las trompetas? Nos da el punto de partida y nos ayuda a ver el punto de término de las trompetas y de todos los eventos que hay entre medio. Así que, ¿dónde estamos ahora en el curso de la historia? Estamos bien avanzados en la sexta trompeta. Y el próximo evento es cuando el ministerio de Dios termine, cuando la séptima trompeta está por sonar. Y entonces Jesús tomará los reinos del mundo.